Hola, mi nombre es Naishla y este es mi testimonio. Todo empezó a los 10, 11 años. En el colegio comencé a sentir mucho dolor en el pie izquierdo y eso después se fue acentuando hasta el punto en que cuando dormía en la madrugada despertaba por este dolor y eran muy fuertes y mis papás decidieron que ya era tiempo que fuéramos a médico. Y en el doctor nos dijeron que era necesaria una serie de exámenes para determinar qué tenía en el pie izquierdo, y en uno de los exámenes, que era una radiografía, salió un quiste en el pie izquierdo, y esto es lo que me estaba provocando el dolor intenso en esa zona, y se había vuelto hueso, se había solidificado, entonces era complicado poder determinar desde cuánto tiempo atrás venía esto, pero ya teníamos una idea más o menos de lo que se sentía o qué es lo que estaba pasando. Entonces la solución definitiva era operar, es como un injerto, se realizó un injerto, se saca el quiste y se rellena con parte de la cadera, y eso ocurrió a cuando ya tenía unos 14, 15 años, tuvieron que operar. Se demoró bastante el proceso, pero al final ya llegó la fecha y pues fui al hospital con mis papás y comenzamos el proceso para prepararme para la operación. Durante la operación fue algo complicado porque, claro, me sentía nerviosa y todo, y luego de la operación fue muy doloroso, el proceso fue complicado, no había los implementos necesarios en el hospital como para sostener el pie, tenía que estar flexionado, y el trato fue complicado, fue una experiencia complicada. No podía ver a mis papás cada cierta hora, los veía de 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, para mí se hacía muy corto el tiempo, lo extrañaba mucho, no comía mucho, bajé mucho de peso porque estaba siempre sola, pero el Señor siempre estuvo conmigo y creo que eso fue lo que me ayudó a seguir en ese momento. Luego de estar casi una semana en el hospital, me dieron de alta, llegué a la casa, gracias al Señor, estaba muy feliz de estar en casita junto a mi familia, y pasó más o menos, pasaron semanas, no recuerdo cuántas semanas porque no podía levantarme, estaba siempre acostada o tenía que caminar con las muletas, no podía apoyar el pie, no podía ayudar en nada, entonces fue complicado. Mi mamá estaba muy estresada, entonces traté en algún momento de pararme y lamentablemente habían encerado la casa, habían encerado el piso. Entonces me levanto con las muletas, se resbalan las muletas y apoyo el pie izquierdo. Entonces esto hizo que se abriera la cicatriz y sangrara un poco. Al momento no se lo dije a mis papás porque estaba muy nerviosa, así que se lo dije después, todos preocupados, pálidos, y tuvimos que ir al hospital. Esto ocurrió un 17 de septiembre, así que no estaba como el personal necesario para poder hacer una curación correcta, decente. Me limpiaron con un poco de algodón y suero y me mandaron a la casa, y eso creo que fue un sábado porque después fuimos al culto en la tarde. Y mi mamá me llevaba con la silla de ruedas porque no teníamos auto en ese momento. Así que luego de ir al culto, llegamos a la casa, nos fuimos a acostar y no recuerdo bien en la madrugada, tengo muy pocos recuerdos, comencé con mucha fiebre y por lo mismo no tengo muchos recuerdos porque llegaba a convulsionar por la fiebre. Lo que pasó es que, me llevaron al hospital, donde dijeron que tenía una bacteria asesina, una septicemia de 50% del cuerpo, estaba envenenado. Lamentablemente, la única solución era amputar el pie. No se lo comentaron a mis papás primero, ellos escucharon eso,
Así que me sacaron a rastras del hospital, tampoco el trato fue el más correcto, y luego de eso me llevaron a la clínica, donde se preocuparon de salvar el pie y combatir por medio de antibióticos esta bacteria. Estuve ahí más o menos una semana, fue muy largo para mí e intenso porque no tengo muchos recuerdos al principio. Luego comencé a tener un poco más conocimiento y me di cuenta de que estaba en la clínica, de que tuve fiebre, de que tenía esta bacteria. Y luego de eso, de la recuperación, gracias al Señor, que fue muy complicado el proceso para salvar el pie, me pude ir a la casa y me sentía mucho mejor, un poco débil, sí, estaba muy delgada, no comía mucho por el uso de estos antibióticos, me dolía mucho el estómago, así que no comía mucho, pero las oraciones de la iglesia estaban con nosotros, se hicieron muchas cadenas de oración, mi familia estaba orando también, fue un momento de unión y de apoyo, un gran apoyo. Así que llegamos a la casa, me acuerdo, y comenzamos la terapia con kinesiólogo. Más o menos ellos tenían esta expectativa de recuperación de 1 o 2 años porque mi pie estaba totalmente delgado, era prácticamente un palo, no tenía masa muscular, no podía equilibrarme bien por tanto uso de las muletas, así que comencé a ir al kinesiólogo, comencé a hacer mucho más ejercicio en el pie izquierdo y gracias al Señor, milagrosamente, la recuperación en vez de ser de 1 a 2 años fue en 6 u 8 meses. Y fue un milagro. La primera vez que pude caminar me sentí tan feliz, me sentí que lo podía lograr, que lo pude lograr, que el Señor estaba conmigo. Perdí el equilibrio fácilmente, fue muy extraño al principio, pero se logró. Y creo que esta unión, las cadenas de oraciones fueron claves. El Señor siempre estuvo ahí, fue un proceso complicado, se sufrió mucho, hubo muchas lágrimas, pero fue posible gracias al Señor. Y lo que más quería era correr y caminar. Y lo pude hacer, aunque lo veía lejano por todo lo que nos dijeron, de que se iba a amputar el pie, de que se veía lejano esta recuperación. El Señor lo hizo en un par de meses. Los médicos no saben cómo, pero se logró, solo el Señor lo hizo. Así que los invito ahora a crecer en fe.